eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Qué gusto que me da estar con ustedes otra vez. Les habla Lemuel La Rosa. En pocos momentos más estará aquí en este micrófono Samuel Montoya para guiarnos en el estudio bíblico de hoy. Todos estos escritos y materiales de A través de la Biblia fueron originalmente preparados por el Dr. J. Vernon McGee, un excelente maestro de Biblia. Y damos gracias a Dios que podemos tener acceso a todos estos materiales y ponerlos en forma de programas de radio para que sean de bendición para muchas personas. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos. En el recorrido de hoy, abra su Biblia porque ya le indico dónde vamos a estudiar. En la Biblia, Antiguo Testamento, libro de Job, capítulo 6. ¿Ya ubicó? Bien. Job, capítulo 6, verso 15. Y avanzaremos en nuestro recorrido de hoy hasta el capítulo 8, verso 22. Job 6:15 hasta 8:22 será el recorrido de hoy en nuestro autobús imaginario de A través de la Biblia. Quiero recordarles que todos nuestros materiales de este programa están disponibles en Internet. Y de hecho hay muchos de ustedes que nos escuchan de día o de noche, en el horario que pueden, a través de Internet. Esta es nuestra dirección para quienes aún no nos han visitado en nuestro sitio, en Internet. Esta es la dirección, anótelo. escuchar.atravesdelabiblia.org, todo con letra minúscula. escuchar.atravesdelabiblia.org. Visítenos en ese lugar. Y al final del programa de hoy daremos otras direcciones donde pueden escribirnos. Vamos a encomendarnos a Dios. Señor, en este momento necesitamos de ti. Pedimos que nos guíes al pensar y estudiar tu palabra. Oramos agradecidos por lo que nos has de dar. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Job y nos encontramos en el capítulo 6. Usted recordará que en nuestro programa anterior oímos la queja, el lamento de Job. Sus tres amigos habían llegado a consolarle, a ayudarle en cierto sentido, pero se habían sentado ante él por 7 días, sacudiendo sus cabezas. En realidad, ellos ni siquiera estaban simpatizando con Job. Ellos le estaban diciendo, pues bien, viejito, por fin se aclara la cosa. Has sido atrapado en tu pecado y Dios te está juzgando. Así es que Job sale del silencio en el que se encontraba y nos permite escuchar su queja. Luego Elifaz, aparentemente el líder del grupo, es el primero en hablarle a Job. Vimos que Elifaz era un hombre muy destacado que tenía una experiencia misteriosa, extraña diríamos, y las cosas en las cuales él basa sus argumentos son mencionadas en una frase que él utiliza varias veces. Dice, como yo he visto. Es decir, se apoya en su propia experiencia. Él ha tenido visiones y sueños y ha escuchado secretos. En realidad, él es un espiritualista. Lo interesante aquí es que hay personas como él en nuestros propios días. Ellos, por supuesto, dicen tener un conocimiento superior. Ahora Job le está dando su respuesta, y en el versículo 15 de este capítulo 6 de Job, él dice,
pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Esta frase en el idioma hebreo quiere decir como un espejismo en el desierto. Él dice, cuando yo vi a mis amigos que se acercaban, pensé, aquí tengo un oasis en el desierto, ellos me ayudarán. Pero fue solamente un espejismo. Luego él continúa quejándose que sus hermanos en realidad no le han comprendido. Ellos no están evaluando la situación tal cual es. Y él habla del hecho que en lugar de ayudarle, sus amigos desaparecen como un simple vapor. Y continúa diciendo en los versículos 16 y 17, después de referirse a las corrientes impetuosas, dice, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Luego él dice que cuando ellos son como el hielo, son engañadores, como una laguna que está cubierta con nieve que es soportada por una capa de hielo que está debajo. Y si uno pisa sobre eso, pues entonces se puede quebrar y uno cae al agua. Esa es la clase de amigos que estos hombres resultaron ser. Y luego continúa diciendo que si ellos tienen algo que decirle, que lo hagan, que él aún puede aprender. Leamos los versículos 24 y 25. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? Él les está diciendo, lo que ustedes dicen es bueno, pero eso no corresponde a mi caso para nada. No me están hablando a mí directamente. No están diagnosticando mi caso correctamente. Cierto hombre fue al médico en cierta ocasión, y el médico diagnosticó su enfermedad como artritis. Y luego resultó que este hombre tenía cáncer, pero ya era demasiado tarde para poder hacer algo, aunque fue a un especialista buscando ayuda. Y aquí tenemos el mismo problema con Job. Él dice, ustedes se han acercado y han intentado diagnosticar mi caso, y han dicho que es una cosa, pero no es así. Si ustedes lo hubieran diagnosticado correctamente, y si tienen algo que decirme sobre eso, entonces yo los podría escuchar. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el problema de estos tres amigos de Job es que ellos no conocían a Dios, tampoco conocían realmente a Job, y ni siquiera se conocían a ellos mismos. Ellos no podían comprender lo que estaba ocurriendo, y se imaginaron que Job había pecado, y que él no está confesando ese pecado, que él no quiere decir lo que ocurrió, y que lo que ahora le está pasando es un juicio que ha caído sobre él. Luego Job continúa en el capítulo 7 respondiendo a Elifaz. Y él dice en los versículos 1 al 3 del capítulo 7, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. En otras palabras, parece que no existe una terminación de su pena y de su dolor. Él es un hombre enfermo, diremos de paso, y muy grave también, y estos amigos han ignorado eso. Ellos no han tratado de ayudarle en ese sentido, y él no encuentra ninguna clase de consuelo en eso. Aún su propia esposa, su ayuda idónea, ha sugerido que él se suicidara. Y cuando todo lo que le rodea se derrumba, Job resulta aturdido y frustrado, un hombre que en realidad necesita ser compadecido. Y con dolor sacudía su cuerpo. La fiebre que lo acosaba en realidad lo llevaba a momentos de delirio, y era difícil para este hombre poder mantener su equilibrio. Escuche lo que dice aquí en los versículos 4 al 6 de este capítulo 7. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. En otras palabras, Job sentía que él tenía una enfermedad incurable, y probablemente así era, y que su fin se estaba acercando y no se encontraba muy lejos de él. Ahora él se encuentra en esta condición calamitosa, y este primer amigo ni siquiera ha prestado atención a esa situación. Ellos no han venido a ministrar su consuelo a Job. No vamos a decir que no son verdaderos amigos, pero sí debemos destacar que ellos no comprendían lo que ocurría. Alguien ha dicho, un amigo es aquel que lo conoce a usted y aún así le ama. Pero él debe conocerle. Estos amigos no conocían a Job. Pensamos que esto es algo muy interesante. Ahora Job dice, ustedes no son otra cosa que un espejismo en el desierto. Ni siquiera están hablando de mi problema. Y por supuesto ellos ni conocían a Dios, eso lo veremos más adelante, cuando comprendamos mejor lo que aquí está ocurriendo.
Finalmente, cuando Dios habla, Él puede decir que este hombre no había recibido buenos consejos ni ayuda de sus amigos. Job está diciendo aquí que por lo menos su condición física debió haber despertado la simpatía de ellos. La realidad es que si él ha pecado, él quiere que ellos le ayuden. Escuche cuando Job habla a sus amigos. Estamos nada más mencionando los puntos más destacados porque vamos a pasar rápidamente por esta sección del libro de Job. Esto no es lo que se pueda llamar un verdadero estudio de Job. Pensamos que para ello es necesario pasar 1 o 2 años en realidad en este libro. Creemos que es tan rico como la misma crema y es digno de un verdadero estudio. Es un libro muy profundo, podemos decir de paso. Ahora en el versículo 15 él dice, «Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos». Este hombre ahora dice francamente que él quiere morir. Él dice, «Yo detesto esto». Y continúa en el versículo 16, «Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad». En otras palabras, permítanme morir en paz. Luego en los versículos 17 y 18 dice, «¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes?» Lo que él está diciendo es que él desea que Dios lo deje solo. Él se da cuenta que está siendo probado, pero no tiene ninguna noción de lo que está detrás de todo esto. Y luego dice en el versículo 19, «¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva?» ¿Qué cuadro este que se nos presenta de este hombre? Él dice, «Déjenme solo, quiero quedar solo en mi miseria». Ahora él dice esto a sus amigos. Si ustedes piensan que yo he pecado, no voy a decir que soy sin culpa. Él dice, «He pecado, pero ¿por qué seleccionarme a mí para lanzar un ataque especial como si fuera un pecador fuera de lo común? ¿Por qué hacer tal carga de mi vida cuando yo no soy esa clase de pecador?» Lo que ustedes deberían hacer es mostrar misericordia. Escuche usted lo que dicen los versículos 19 y 20 de este capítulo 7. «¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo?» Él dice, «Yo admito que soy un pecador». Él está diciendo que está recibiendo más de lo que en realidad merece. Y continúa en el versículo 21, «¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré». Lo que él les está diciendo a sus amigos es que estará contento cuando muera. Y entonces dice, «Y ustedes, amigos míos, ya no me podrán molestar». Lo que podemos apreciar es que Job está sufriendo un quebrantamiento completo. Él está sufriendo un quebrantamiento de su integridad. Y cuando un hombre sufre el quebrantamiento de su propia integridad, entonces se torna en fácil presa de los ataques de Satanás, lo cual sucede con muchas personas en nuestros días que intentan luchar en esta vida por sí mismos. La persona comienza a beber demasiado o a caer en el pecado, y muy pronto el diablo lo tiene en sus manos porque él ha quebrantado la integridad de esa persona. Y se encuentra entonces en la misma situación en la que encontramos a Job en este momento. Ahora, ¿será quebrantado Job en esta situación? El próximo amigo que ataca a Job es Bildad. Y encontramos la base de su argumento en el capítulo 8. Digamos primero algunas palabras acerca de Bildad. Es lo que llamaríamos un tradicionalista. Bildad es la clase de hombre que se confía en el pasado. Su argumento es declarado en el versículo 8 del capítulo 8, donde dice, «Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas». Lo que él intenta hacer es tomar las antiguas rocas, las piedras de la geología, observarlas para saber lo que ocurrió hace muchísimos años y lo que ocurrirá a causa de ello. En realidad, el evolucionista es un tradicionalista. Hay muchas personas que no reconocen eso. Pero Bildad se apoya en el pasado y por supuesto él está haciendo algunas aserciones que no puede probar. Y estas aserciones o afirmaciones son en realidad imaginarias. En el día de hoy tenemos solamente 2 explicaciones para el origen del universo. Una de ellas, por supuesto, es la creación. La otra es la especulación. La evolución es la especulación de cómo sucedió. Es muy bueno poder tomar un hueso fosilizado y tratar de investigar su fecha, tratar de clasificarlo como perteneciente a tal y cual período y al desarrollo del hombre de esa época. Pero ¿quién sabe eso en realidad? Pues bien, este libro va a presentar esa pregunta. En realidad Dios mismo se la va a hacer a Job cuando le dice,
¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Este hombre Bildad va a utilizar una expresión en su discurso diciendo, cuando yo era joven. Y él dice, nosotros hacíamos las cosas de esta manera. Este hombre conocía muchos dichos, muchos proverbios y muchas frases piadosas que no son de ninguna ayuda para Job. En realidad, este hombre es muy tosco y habla con una crudeza mucho peor que la de Elifaz. Él ataca a Job con mucha dureza y lo hiere mucho sin ayudarle para nada. Y este Bildad era supuestamente su amigo. Veamos los primeros 2 versículos de este capítulo 8 de Job. Respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Aquí se está desarrollando una verdadera batalla verbal. Las frases que ellos están usando son bastante mordaces. Cada uno trata de decir cosas más agudas que los demás. Y son hombres muy brillantes, diremos de paso. Para decir la verdad, Bildad pone su daga en Job y la hace girar dentro de la herida, y él dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Él le dice, Job, el escucharte hablar es como escuchar soplar el viento. Y pensamos nosotros que todos ellos son de esa clase de persona, incluyendo a Job mismo. Más adelante veremos que hay algo que no anda bien con Job, pero eso será cuando avancemos un poco más. Notemos ahora lo que Bildad dijo en el versículo 2 que ya hemos leído. Fue algo bastante agudo, y él lo dice para causar un poco de risa entre los presentes. Como ya hemos dicho, creemos que una multitud de personas se había reunido para escuchar lo que ocurría. Esta clase de debate para ellos era mucho más interesante de lo que podía ser un encuentro de fútbol o básquetbol en nuestra época. Usted puede darse cuenta que estas personas son verdaderamente incivilizadas, y una discusión intelectual como esta realmente los atraía. No buscaban una lucha física, ellos eran muy incivilizados, ¿no le parece? Ellos no eran tan civilizados como nosotros. Pero escuchemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 8 de Job. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Qué es lo que está tratando de decir Bildad? Lo que en realidad está diciendo es, Job, tú estás recibiendo lo que realmente mereces. Tú estás tratando de defenderte y eso quiere decir que tienes un gran pecado en tu vida y que estás recibiendo el pago que mereces. Escuchemos lo que continúa diciendo aquí en el versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Eso es decir una cosa terrible. Él está sugiriendo que la razón por la cual perecieron los hijos de Job era porque ellos eran pecadores. Ahora no podemos pensar en otra cosa que pueda herir más que esto, y especialmente cuando este hombre Bildad no sabía si eso era verdad. Ahora nosotros sí sabemos lo que ocurrió porque desde el mismo comienzo del libro Dios nos informó lo que estaba ocurriendo y podemos ver que no fueron destruidos por esa razón. Prosigamos con los versículos 5 y 6 ahora. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. O sea, Job, si tú eres tan inocente como has dado la impresión de serlo, Dios escucharía tu oración y te sanaría y te podría restaurar. Pero en realidad tiene que haber algo radicalmente malo contigo. Y él dice luego en el versículo 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. De paso podemos decir que eso es exactamente lo que va a ocurrir. Job va a crecer grandemente. Dios va a multiplicar todo lo que él tenía antes que finalice todo esto, y eso es lo que Bildad está diciendo. Avancemos ahora con el versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas. Ahora él se pone a presentar la teoría de la evolución aquí. Él está diciendo que todas las cosas ocurren según esa ley. Hay muchas de estas leyes que él menciona aquí y que son dichos que son muy conocidos. Escuchemos el versículo 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Lo que él quiere decir no es que él no sabe, sino que Job es el que no sabe. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. De paso podemos decir que esa es una gran verdad. Y es cierto en cuanto a Bildad y también en cuanto a los evolucionistas de la actualidad. Y es verdad también en cuanto a usted y a mí, amigo oyente. Nosotros somos de ayer. En realidad el hombre en esta tierra es como una persona que ha llegado tarde, no ha estado mucho tiempo por estos lados. Dios no ha sentido la obligación de informarles sobre lo que ocurrió hace millones de años.
Yo en realidad no estoy muy interesado en eso, sobre lo que ocurrió hace 1.000.000 de años. Estoy mucho más interesado en lo que ocurrirá dentro de 1.000.000 de años, porque espero estar allí. Eso es lo que nos debería interesar a nosotros. Y a propósito, eso es lo que separa a este hombre de Pablo, por ejemplo. Pablo, usted sabe, que en su filosofía señalaba hacia el futuro y hacia Cristo. Él dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero este hombre que tenemos aquí, él va hacia el pasado. Él dice en el versículo 10 de este capítulo 8 de Job, ¿no te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? En otras palabras, mejor es que escuche el mensaje que tiene ese pedazo de roca que trajeron de la luna. Quizá tenga algo para usted. Yo no sé lo que piensa usted, amigo oyente, pero yo no creo que tenga mucho que decirnos. Se nos dice que en otras partes de nuestro planeta hay rocas que son exactamente iguales a las de la luna. Y lo que nos preguntamos es por qué no van a buscar una camionada de rocas de allí y se ponen a estudiar esas rocas en lugar de gastar tanto dinero en la luna. Bueno, pero si quieren ir, que vayan a la luna. Lo que deseamos destacar es que con estas cosas nosotros no vamos a aprender mucho. Esto de que los hombres pueden aprender algo de cómo se desarrolló o cómo fue formado el universo, estudiando algunas rocas o algunos huesos que se encontraron del pasado, parece un poquito difícil. Al estudiar todo eso, uno no puede menos que dejarlo de lado, porque el hombre está imaginándose, está conjeturando más de lo que posiblemente puede saber. Este hombre ahora se vuelve un poco científico. Escuche lo que dice. ¿Crece el junco sin lodo? La pregunta es algo muy obvio. Cualquier niño de colegio primario puede contestar eso. Luego dice, ¿crece el prado sin agua? Eso uno lo aprende muy temprano. Si uno quiere que crezca, tiene que echarle agua. Si no, no va a crecer. Usted puede imaginarse que esto es una filosofía muy profunda. ¿Quién no sabe eso, amigo oyente? Luego sigue diciendo en el versículo 12 de este capítulo 8, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Bueno, todos sabemos eso, amigo Bildad. Pero continuemos con el versículo 13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Este hombre es bastante rudo en la forma de hablarle a Job. Lo está llamando un hipócrita. Él está diciendo que Job ha estado ocultando las cosas y por supuesto eso no es verdad. Veamos ahora los versículos 14 y 15. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará a él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Él dice que Job se ha estado apoyando en una tela de araña, que ha sido un hipócrita, que simplemente ha presentado una fachada falsa, y ahora tiene todos estos problemas que le han llegado. Pero eso no es así. Y él continúa en el mismo tema diciendo las mismas cosas. Y en el versículo 20 él dice, He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Un momento, amigo oyente. ¿Es cierto eso? Pues bien, Él me ha ayudado a mí, y yo he sido un maligno. Él me salvó, amigo oyente. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, dice aquí. No, Él no lo aborrece. Pero, ¿dónde puede encontrar usted un hombre perfecto? La palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. Usted puede apreciar que lo que Él está diciendo es verdad. Pero no es verdad cuando uno lo pone en una probeta de la vida, digamos, y encima le vuelca el ácido de la experiencia. Ahora el versículo 21 dice, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Escucha ahora lo que dice en el último versículo de este capítulo 8 de Job. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Lo que él está diciendo a Job es que él no es nada porque es un gran pecador. Esto no es de mucha ayuda para un hombre que se encuentra en una situación como la de Job. Usted puede apreciar que Bildad no conoce a Dios. Tampoco conoce a Job y en realidad ni se conoce a sí mismo. Él es un tradicionalista. Él piensa que puede poner una roca en el microscopio y decirnos cuándo comenzó el mundo. Él no lo sabe. Él es bastante inteligente, pero no sabe esto. Quiere colocarse en el lugar de Dios. Ahora Job le contestará a este hombre, y en nuestro próximo programa veremos qué es lo que le dice en el capítulo 9. Y veremos que le da una respuesta bastante inteligente. Pero Job se está cansando de todo lo que está ocurriendo y tiene aún varias cosas buenas que decir. Pero por hoy vamos a detenernos aquí. Le invitamos pues a sintonizarnos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, y que las incontables bendiciones del Señor sean con usted en todo tiempo,
Es nuestra ferviente oración. Se nos fue el tiempo. Si le ayudó este estudio, escríbanos y cuéntenos su bendición. Gracias por las ofrendas y donaciones que nos envían. Son invertidas 100% en la distribución del programa y el envío de las notas y bosquejos. Enviamos gratis las notas y bosquejos a su dirección si usted las pide. Debe enviar su carta a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, Estados Unidos, código 33265 2805. También puede llamarnos por teléfono si usted vive en Estados Unidos y Puerto Rico. Puede llamarnos gratuitamente al siguiente número ahora mismo: 1-800-880-5339. Por correo electrónico a la siguiente dirección: atv@transmundial.org. Fue una presentación de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.